Buenas tardes para todos y todas. Universidad de Antioquia, Seminario Perspectivas, Condiciones y Alcances de la Justicia Transicional. Les solicitamos el favor de poner en silencio sus celulares. Muchas gracias. Todo escenario de justicia transicional está atravesado por un dilema imposible de eludir. De un lado, las exigencias de las víctimas, resumidas en las expectativas de que se produzca verdad, reparación y justicia. De otro lado, las posturas de los guerreros a los que se debe ofrecer incentivos para que dejen las armas, tales como el perdón y el goce pleno de los derechos políticos. Colombia afronta hoy esta situación. Una guerra de más de 50 años con un inventario de grandes atrocidades, justicia que se justifica que se lleven a cabo todos los esfuerzos para alcanzar la paz. Sin embargo, en esta tarea no deben ser ignoradas las reivindicaciones de justicia de las víctimas. Esto hace necesaria una profunda reflexión que involucre los distintos sectores que hacen parte de la sociedad. El seminario Perspectivas, Condiciones y Alcances de la Justicia Transicional aparece como una forma en que el Consorcio RIS y la Universidad de Antioquia, por medio del Instituto de Estudios Políticos, con el apoyo del Instituto de Estudios Regionales, el Departamento de Antropología, Extensión Cultural y la Escuela de Idiomas, contribuyen a esta reflexión. Nuestro compromiso como entidad pública es ofrecer a la sociedad análisis, herramientas y alternativas que le permitan afrontar sus más urgentes problemáticas. Agradecemos entonces su asistencia al seminario Perspectivas, Condiciones y Alcances de la Justicia Transicional, organizado para el 7 y 8 de junio, hoy y mañana, en el marco de los 25 años de la maestría en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos. Para este primer encuentro nos acompañan en la mesa principal Wilmar Martínez Márquez, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia; Julio González Zapata, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia; Diego Luis Arias Torres, quien está a cargo en este momento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica de la ciudad de Cali. Un saludo especial a los estudiantes de las maestrías y doctorados invitados, a los docentes y demás asistentes que acompañan este evento. A todos entonces una cordial bienvenida. Y para dar apertura oficial al evento, escuchemos al profesor Juan Carlos Vélez Rendón, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Buenas tardes. Colombia viene enfrentando una situación atípica que cada vez parece menos paradójica, pero no por eso menos compleja. A comienzos de la década pasada se iniciaron procesos de transición hacia la paz, pero sin haberse superado del todo el conflicto armado y la violencia. En efecto, hace más de 10 años, en el marco de la negociación del Gobierno Nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia, el Congreso de la República discutía lo que se conoció entonces como el proyecto de ley de alternatividad penal, que posteriormente fue aprobado como la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, la cual sirvió para la desmovilización de grupos paramilitares, mientras en el país permanecía la confrontación violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con el Ejército Nacional de Liberación. En ese entonces, el péndulo de la política colombiana oscilaba hacia la guerra, justificada por la necesidad de combatir a las guerrillas. El gobierno nacional, presidido por Álvaro Uribe Vélez, desestimaba el discurso de los derechos humanos y de las víctimas, y en no pocas oportunidades acusó de guerrilleros a quienes se elaboraban tales discursos y buscaban posicionar la voz de los principales afectados por la violencia. Mientras tanto, no pocos intelectuales, académicos y defensores de derechos humanos se oponían radicalmente a la Ley 975 y cuestionaban el papel de colegas y funcionarios que encontraban importante que el país se adentrara en la discusión de asuntos jurídicos y políticos insoslayables para un país que ha estado en una guerra por más de 50 años. Recuerdo especialmente los cuestionamientos contra Eduardo Pizarro León Gómez, contra Gonzalo Sánchez o contra Iván Orozco Abad, quien precisamente nos ha recordado en sus escritos lo difícil que resulta en el contexto colombiano conciliar el papel de los hacedores de paz y de los defensores de derechos humanos. En estos 10 años ha cambiado el rumbo del conflicto armado. La posición de algunos actores civiles relevantes en el proceso que implica la búsqueda de la paz y el contexto político del país
en América Latina y en Estados Unidos. Algunos ejemplos al respecto son evidentes. La guerrilla de las FARC fue presionada militarmente hasta ser llevada a una mesa de negociación. Con el ELN está pendiente el inicio de las conversaciones. Producto de las discusiones en la mesa de diálogo de La Habana, las FARC han aceptado ser negociadas en el marco del Tribunal Especial de Paz, lo que representa, en términos jurídicos, la aceptación implícita de haber incurrido en violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Algunos de aquellos defensores de derechos humanos, académicos e intelectuales parecen minimizar el problema de las víctimas producidas por las FARC y por el ELN, y también parecen justificar la necesidad de un proceso expedito que no se detenga en detalles jurídicos, que entrabe en un proceso que consideran esencialmente político. Por último, el entorno geopolítico en que se pondrán en práctica los acuerdos de paz está cambiando de manera importante. En el país, la aprobación en el Congreso del Marco Jurídico para la Paz inicia el debate electoral que implica la aprobación o no del plebiscito para la paz y la contienda anticipada por la Presidencia de la República, debates que están incrementando la polarización de la sociedad colombiana. En América Latina hay un claro declive de los gobiernos de izquierda que propiciaron y son favorables al proceso de paz. En Estados Unidos, un actor siempre importante en las negociaciones de paz en Colombia, el panorama político es incierto con la elección de un candidato cuyas posiciones políticas son ciertamente provocadoras e irresponsables. Para explicar estos cambios en el entorno del conflicto y en las posiciones de los actores civiles y armados, algunos académicos apelan al modelo analítico de las estructuras de oportunidad política, recurso teórico que no puede pasar por alto la complejidad del caso colombiano, pero que tampoco puede rendirse por su aparente excepcionalidad. El reto es grande. En un país en el que se combinan formas de victimización vertical y formas de victimización horizontal, tal como las analizó Iván Orozco Abad, son inevitables los dilemas que se derivan de la disyuntiva entre justicia y paz. Hace ya varios años, Priscilla Heimer nos alertaba sobre la tensión entre el deseo de enterrar el pasado y la demanda ética y política para confrontar los crímenes cometidos en un régimen autoritario o en el marco de una guerra civil. Con base en los autores consultados y en los casos analizados para su estudio, planteaba que la peor de las malas soluciones sería tratar de ignorar el asunto de los crímenes y que la menos peor estrategia, basada en consideraciones éticas y políticas, era la de mantener juicios para los perpetradores de violaciones a los derechos humanos. Por su parte, Marcos Ciel planteaba que en contextos en que se cometieron atrocidades masivas, era más necesario para la democratización un ajuste público de cuentas con la pregunta por los factores que propiciaron eventos atroces que el cumplimiento de los objetivos más tradicionales de la ley criminal. La semana pasada, en el marco de la cátedra Hernán Henao Delgado, iniciamos esta discusión sobre estos dilemas que enfrenta la sociedad colombiana con los aportes de los profesores Francisco Cortés y Gabriel Ignacio López. Hoy reanudamos esta discusión con las reflexiones de Dion Gerdenhuis y William Pérez, que nos acompañarán mañana, y con los profesores Diego Luis Arias y Julio González, que muy amablemente aceptaron nuestra invitación. Con estas reflexiones esperamos contribuir al debate académico, a la discusión pública de la pedagogía ciudadana que requiere un asunto tan importante como el de la paz en el país. Agradezco al Consorcio RIS que apoyó financieramente este encuentro y que ha propiciado espacios para la reunión de investigadores de diversas partes del mundo para discutir los asuntos relacionados con la integración regional y la cohesión social. Agradezco también al Instituto de Estudios Regionales, al Departamento de Antropología, a la Escuela de Idiomas y Extensión Cultural de la Universidad por haberse sumado a este esfuerzo académico, y también a los profesores María Ochoa, Wilmer Martínez, a Juliet, y así como a los integrantes del Instituto de Estudios Políticos que asumieron la responsabilidad académica y el apoyo logístico por la realización de este seminario. Finalmente, pero sobre todo, agradezco a los profesores que aceptaron nuestra invitación y sobre todo al público asistente por haber aceptado nuestra invitación y por haber asumido la responsabilidad y el compromiso intelectual de ofrecer elementos de reflexión sobre asuntos que requieren debatirse ampliamente en la sociedad colombiana. Muchas gracias. Acabamos de escuchar entonces al profesor Juan Carlos de la Rendón, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Invitamos ahora al profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos, Wilmer Martínez Márquez, quien moderará este primer encuentro del seminario Perspectivas, Condiciones y Alcances de la Justicia Transicional. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con la conferencia del profesor Julio González, titulada La Justicia Transicional y la Soberanía. El profesor Julio González Zapata es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional y profesor del área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de nuestra universidad.
Profesor Julio, de nuevo muchas gracias, adelante. Les recuerdo que al final de las presentaciones habrá un espacio para que ustedes, por favor, realicen preguntas a los ponentes, sería lo ideal, pero eso será al final de ambas presentaciones. De nuevo muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a quienes tan irresponsablemente me han invitado a este foro para hablar sobre justicia transicional, que es uno de esos temas que cabalga entre el derecho y la política, mucho más inclinado hacia la política, a pesar de que haya tantos que pretendan tratar de reducirlo a un problema de derecho penal. Con el fin de no distraerme con mi propia voz, pues he traído algunas reflexiones escritas y voy a correr el riesgo de cansarlos con la lectura, en lugar de distraerlos con elucubraciones sin orden. Estas páginas quiero como enmarcarlas en unas afirmaciones que hacía Michel Foucault en alguna de las entrevistas que le hicieron poco antes de morirse. Decía: mi idea no es que todo es malo, sino que todo es peligroso, lo que no es exactamente lo mismo que malo. Si todo es peligroso, entonces siempre hay algo que hacer. Por eso mi posición no es conducente a la apatía, sino a un hiperactivismo pesimista. El propósito de esta exposición es hacer unas reflexiones genealógicas sobre la justicia transicional, tomando como base el conocido documento de Ruth Tell que lleva ese nombre, y el Acuerdo de La Habana, para tratar de proyectarlas hacia el posconflicto y sobre todo ver de qué manera el discurso de la justicia transicional se ha venido reflejando en el sistema penal ordinario, para terminar haciendo algunas consideraciones sobre el posconflicto y algunos interrogantes sobre la sociedad que pretende construirse en Colombia. Parto del supuesto de que el acuerdo que han firmado el Gobierno Nacional y las FARC sobre las víctimas contiene uno de los modelos más elaborados y desarrollados sobre justicia transicional que se han hecho hasta el momento. Es un acuerdo que contiene unas previsiones bastante minuciosas, aun cuando todavía necesitadas de ulteriores precisiones, sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Probablemente ningún país de los que han ensayado modelos de justicia transicional han logrado precisar en un documento todos los elementos que constituyen este modelo de resolver conflictos y de dar respuesta a las violaciones de los derechos humanos que llamamos justicia transicional. No pretendo cuestionar sobre si la respuesta punitiva que allí se contiene para los delitos de lesa humanidad es adecuada o no, o si la posibilidad latente de tener que repensar y posiblemente ampliar el concepto de delito político resulte conveniente o jurídicamente aceptable. Me interesa seguir el nacimiento de la justicia transicional como un modelo relativamente reciente para resolver conflictos políticos que tiene unas peculiaridades sobre otras formas de hacer transacciones y que plantea obviamente unos problemas particulares. Lo primero que hay que decir es que las transiciones han sido fenómenos muy antiguos en las sociedades y que se han resuelto de mil maneras. Tal vez un trabajo paradigmático en este sentido es el de John Elster, Rendición de Cuentas, la justicia transicional en perspectiva histórica, quien hace un recuento desde Grecia hasta nuestros días. Quienes tengan interés en este tema podrán ver allí las mil maneras que se han ideado de hacer transiciones, desde el exterminio del enemigo vencido hasta las respuestas más generosas de perdón y olvido, desde mecanismos de exclusión absoluto hasta la inserción casi en pie de igualdad del enemigo. La justicia transicional es uno de los modelos para adelantar una transición
después de una guerra civil, una dictadura, una revolución, un conflicto armado interno. Tiene probablemente como característica especial y llamativa su relativa novedad. No parece cierto entonces lo que afirman Rodrigo Primi y María Paula Zafón cuando definen la justicia transicional como aquella que, abro comillas, hace referencia a un problema muy antiguo relativo a qué debe hacer una sociedad frente al legado de graves atentados a la dignidad humana cuando sale de una guerra civil o de un régimen tiránico. Debe castigar a los responsables, debe olvidar esos atropellos para favorecer la reconciliación, porque es cierto que las transiciones han sido un problema muy antiguo. Lo novedoso es la forma de resolverlos a través de la justicia transicional. De hecho, Ruth Teitel, en su trabajo, ha pretendido hacer una genealogía de la justicia transicional y lo ha hecho a partir de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que encuentra algunos antecedentes desde la Primera. Señala que este tipo de justicia ha pasado por 3 fases, abro comillas. Los orígenes de la justicia transicional se remontan a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la justicia transicional comienza a ser entendida como extraordinaria e internacional en el periodo de la posguerra, después de 1945. La Guerra Fría da término al internacionalismo de esta primera fase o fase de la posguerra de la justicia transicional. La segunda fase o fase de la posguerra fría se asocia con la ola de transiciones hacia la democracia y modernización que comenzó en 1989. Hacia finales del siglo XX, la política mundial se caracterizó por una aceleración en la resolución de conflictos y un persistente discurso por la justicia en el mundo del derecho y en la sociedad. La tercera fase o estado estable de la justicia transicional está asociada con las condiciones contemporáneas de conflicto persistente que echan las bases para establecer como normal un derecho a la violencia. Cierro comillas. Quisiera hacer unos breves comentarios sobre las fases que describe Teitel, porque dan muchas claves para entender qué sentido, más allá de un modelo para resolver conflictos, puede percibirse en la justicia transicional. Llama la atención que le dé a la justicia transicional el carácter de extraordinaria y de internacional, creo que con toda razón, pero sobre este punto volveré más adelante. También llama la atención que sitúe la primera fase en los juicios de Nuremberg, que como todos saben, fueron unos juicios que se hicieron por parte de los vencedores a los vencidos con el más riguroso criterio de justicia retributiva. De hecho, algunos de los juzgados fueron condenados a penas de muerte, a cadenas perpetuas o a largas privaciones de la libertad. No se aprecia por ninguna parte en esta descripción de Teitel la famosa tensión entre justicia y paz que exacerba algunos instintos punitivos en nuestro país y que ha sido la bandera para modelos punitivos sobre justicia transicional. De hecho, la guerra había terminado con una derrota incuestionable de Alemania y lo que se buscaba era simplemente castigar inicialmente a quienes se juzgaban los principales responsables de la guerra y sobre todo del inmenso horror que fue el Holocausto. Por otro lado, allí se hablaba era de una rendición de los vencidos y no de una negociación con los vencedores. Tal vez el hilo que había que seguirle a estos procesos como punto de emergencia que después sería retomado en los procesos de justicia transicional es el hecho de que se seleccionó a los máximos responsables y se priorizó el juzgamiento de alguno de ellos. De hecho, esos juicios deberían ser apenas la primera parte de lo que sería la desnazificación de Alemania, proceso que fue truncado por la Guerra Fría, por lo menos en la parte de Alemania Occidental. Otro hito que es necesario recordar es el que hace
se hacen juicios a personas, no a estados, un elemento que resurgirá en la Corte Penal Internacional y que es un eje central en la concepción de la justicia transicional actual. Digamos que esta primera fase aparentemente se truncó por varias razones. Una de ellas, como ya se anotaba, la Guerra Fría, que también paralizó y prácticamente archivó la idea de crear un tribunal penal internacional y rompió el consenso que a regañadientes se había creado para la formación del Tribunal de Nuremberg por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. La idea de un tribunal internacional permanente no resurgiría sino después del colapso de la Unión Soviética y daría lugar a la creación de la actual Corte Penal Internacional. La segunda fase. Dice Telltale que, abro comillas, la fase segunda está asociada con un periodo de acelerada democratización y fragmentación política que ha sido caracterizado como la tercera ola de transiciones. A lo largo del último cuarto del siglo XX, el colapso y desintegración de la Unión Soviética llevó a procesos simultáneos de democratización en muchos lugares del planeta. La retirada de fuerzas guerrilleras sustentadas por el régimen soviético hacia finales de los años 70 contribuyó al término de los regímenes militares en Sudamérica. Esas transiciones fueron inmediatamente seguidas por transiciones post-1989 en Europa del Este, África y Centroamérica. Si bien es cierto que estos cambios son comúnmente descritos como desarrollos aislados o como una serie de guerras civiles, no es menos cierto que muchos de estos conflictos fueron fomentados o apoyados por políticas internacionales de poder y por lo tanto fueron afectados por el colapso soviético, el cual puso término al periodo de equilibrio político de la Guerra Fría. Cierro comillas. Esta es una fase que demanda una especial atención, porque es el momento en el cual van a emerger algunos de los elementos que van a ser determinantes en la configuración de la justicia transicional tal como la concebimos hoy. En esta emergencia tuvieron un papel muy importante las leyes de perdón y olvido y de punto final que expidieron algunas de las dictaduras de la seguridad nacional en el cono sur del continente americano como paso previo para devolverle el gobierno a los civiles. Y fueron determinantes porque a raíz de ellas se presentaron algunos fenómenos que es necesario retener. Esas leyes fueron rápidamente cuestionadas y sobre ellas se entabló una lucha que fue particularmente fuerte en Argentina, donde los vaivenes políticos hicieron que se pretendiera derogar y se juzgara a los responsables de las desapariciones, torturas y otros delitos sumamente graves. De acuerdo a las relaciones de fuerza entre el gobierno civil y los militares, los juicios se adelantaban o se detenían. La Comisión de la Verdad en la misma Argentina, que encabezó el escritor Ernesto Sábato y que produjo el paradigmático informe Nunca Más, dio origen a que se empezara a plantear un derecho a la verdad, que posteriormente acogería la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las mismas Naciones Unidas a través de las recomendaciones de Ginette. También va a ser muy importante para consolidar la idea de la memoria como un ingrediente para terminar los conflictos, a diferencia del olvido, utilizado anteriormente como el mejor bálsamo, como ocurrió en Colombia tantas veces y aún en transiciones recientes, como en España cuando hizo la del franquismo la democracia. No creo que sea exagerado decir que allí también podemos encontrar el germen de la importancia incuestionable que han adquirido las organizaciones de víctimas a través del tesonero trabajo de denuncia y de reclamo de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, que aún después de tantos años plantea tantos problemas a la sociedad argentina. En los países de Europa del Este, la satisfacción de los derechos a la verdad y a la memoria
fueron respondidos básicamente con la apertura de los archivos oficiales, especialmente los de los organismos de seguridad, algunos actos de reparación simbólica como entierros de antiguos fusilados, destrucción de algunos monumentos del pasado, rehabilitación de condenados, etc. Probablemente fueron escritores, algunos de ellos proscritos en la antigua Unión Soviética, los que contribuyeron a producir la verdad y conservar la memoria, como Alexander Solzhenitsyn, Vasily Grossman y recientemente Svetlana Alexievich. Un punto culminante en esta segunda fase es la publicación de las recomendaciones de Junet, aceptadas por las Naciones Unidas en 1987 y que consagran como derechos innegociables de las víctimas la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y digo que es un punto culminante porque estas recomendaciones han cerrado el camino a los estados para resolver de una manera autónoma sus conflictos, como entre nosotros lo han expuesto, con cierto regocijo, Botero y Restrepo, abro comillas. En otras palabras, los estados se encuentran en el avance del derecho internacional de los derechos humanos cada vez mejores directrices y mayores restricciones para el diseño de su política de paz, de sus estrategias de guerra y sus modelos de transición. Cierro comillas. Tercera fase. La tercera fase la caracteriza la autora, que me ha servido de guía, de la siguiente manera. Abro comillas. La aparente normalización de la justicia transicional es también evidente en la capacidad para tolerar una mayor discreción política, la politización en los usos de la justicia, la aparición de procedimientos altamente irregulares y distanciamientos explícitos del derecho predominante, todo lo cual es justificado en términos humanitarios. Cierro comillas. Partiendo del supuesto de que estos acuerdos y la situación de transición que se vivirá probablemente cuando se acuerden en La Habana los acuerdos que ya nos han anticipado, estaría situada dentro de esta tercera fase y vamos a ver por qué, y aquí empieza la parte en la que yo llamo los peligros de la justicia transicional, no como mecanismo de resolver el conflicto, sino de dimensionar el derecho penal. El problema del derecho penal y sus múltiples mutaciones a la sombra de la justicia transicional. Como de todos es sabido, en Colombia hay una gran disputa política acerca del Acuerdo de La Habana sobre justicia transicional. El Centro Democrático y el Procurador General de la Nación, como principales voceros de cierta postura, lo consideran un acuerdo que otorga una impunidad intolerable a los autores de graves delitos de lesa humanidad. Cuando se lee el acuerdo sin los prejuicios que una posición intransigente como esa impone, hay que llegar a la conclusión de que no hay tal impunidad, sino todo lo contrario. Se han excluido de los beneficios de la amnistía y del indulto aquellos delitos que en el lenguaje vaporoso de los derechos humanos podríamos llamar lesa humanidad. Y lo digo aquí porque es un término que desgraciadamente en Colombia lo usa con mucha frecuencia la Fiscalía para tratar de tapar sus omisiones y sus carencias, y entonces cuando algún delito va camino de la prescripción, decide llamarlo de lesa humanidad para poderlo seguir investigando. Decía que en el acuerdo expresamente se excluye de la posibilidad de cualquier amnistía e indulto para delitos como el genocidio, los graves delitos de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores
conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Cierro comillas. Frente a esos delitos, el acuerdo establece que los responsables de ellos serán juzgados y sancionados, si bien es cierto que cuando confiesan sus delitos y aceptan su responsabilidad oportunamente, tendrán penas restrictivas de la libertad y no cárcel. Otra cosa muy distinta es que sigamos pensando en el atavismo que cuando no hay cárcel no hay pena. Pero es indudable que si se puede saber qué y quién lo hizo, no es admisible seguir hablando de impunidad, pues esta se presenta cuando el Estado no puede o no quiere investigar, es decir, cuando los hechos no son conocidos. Pero aparte de esa petición un poco delirante de que tienen que ir a la cárcel y preferiblemente pudrirse en ellas, hay cosas más preocupantes sobre el avance de cierta idea de justicia transicional que ha venido imponiéndose en Colombia, sobre todo a nivel de los más altos tribunales, como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el mismo legislador. Este fenómeno consiste en que esos máximos tribunales y el legislador ordinario, desde hace algún tiempo y sin que tengan ninguna relación con los acuerdos de La Habana, porque obviamente ni es el momento de aplicarlos, ni son ellos los encargados de hacerlo, han venido introduciendo en la aplicación de la justicia ordinaria algunas instituciones de la justicia transicional que obviamente no tienen el propósito de terminar el conflicto, sino endurecer la justicia ordinaria de acuerdo con valores que no les son propios y que han generado una disminución de las garantías propias del derecho penal hasta límites intolerables. Este preocupante fenómeno podríamos considerarlo como una banalización de la justicia transicional y se ha realizado invocando una pretensa internacionalización del derecho penal. Ha servido, entre otras cosas, para desvirtuar el artículo 93 de la Constitución Nacional que señala, abro comillas, los tratados y convenios ratificados por Colombia que reconozcan los derechos humanos y que prohíban su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno, para asumir el sentido contrario, que lo que se puede extraer de los tratados y convenios internacionales es un mandato de punición que no respeta los más mínimos principios del derecho penal liberal. Mostraré algunos ejemplos. Los propósitos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que se han elaborado como derechos de las víctimas se han introducido en el proceso penal de una manera paulatina y lo desconfiguran de una manera absoluta. Se ha puesto a las víctimas en el centro del mismo y se dice que las garantías de las víctimas tienen que ser confrontadas con las del victimario. Y el propósito propio de un proceso penal, que es establecer la responsabilidad de la comisión de un delito, se ha trastocado en un escenario en el cual se supone que su principal propósito es satisfacer los derechos de las víctimas. Con esto se instrumentaliza a las víctimas y se atropella al delincuente. Por este camino nos hemos aproximado peligrosamente a la advertencia que hacía David Garland en el sentido de que el descubrimiento de la víctima podría llegar a pensar al proceso penal en términos de relación de una suma cero, en cuanto que el reconocimiento de un derecho para el imputado se consideraba que va en desmedro de las víctimas y que a su vez reclamar derechos para los victimarios es irrespetarlas a ellas. Haciendo una lectura apresurada de algunas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no hay que olvidar que es un tribunal para establecer la responsabilidad de los estados frente a las graves violaciones de los derechos humanos, se ha pretendido aplicar su doctrina para juzgar individuos. Se han tomado sus doctrinas como si fueran aplicables para establecer la responsabilidad de personas y por ese camino se ha llegado a la paradójica situación
de invertir un postulado básico del derecho penal, según el cual no debe haber pena sin delito por aquella pretensión punitiva que no hay ningún delito que se quede sin pena. Otros principios básicos del derecho penal han sido erosionados, como el principio de la legalidad de los delitos y las penas, el non bis in idem, e inclusive, tratándose de delitos sexuales, se ha caminado hacia la negación de la presunción de inocencia, hacia una presunción de culpabilidad a partir del dicho de que la víctima siempre hay que creerle. Igualmente se han dislocado las fuentes del derecho penal. Si el pensamiento liberal desde Beccaria había señalado que una de las garantías de la seguridad jurídica del ciudadano era el principio de legalidad de los delitos y de las penas, entendiéndose además que esa garantía no tenía su cabal realización sino a partir del momento en que una ley tuviera las características de ser previa, estricta, cierta y escrita, hoy se asume que la fuente de los delitos puede ser un tratado internacional, las decisiones de algún tribunal o inclusive la costumbre o la doctrina, como ha ocurrido, por ejemplo, con la teoría de la responsabilidad en aparatos organizados de poder, ideada por el penalista alemán Claude Lortzing, nunca incorporada a nuestra legislación, pero aplicada en varias oportunidades por la Corte Suprema de Justicia. Como decía, también se han modificado instituciones como el non bis in idem, en que nadie debe ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Hoy este principio ha desaparecido porque se admite que cualquier sentencia puede ser revisada, pues como ha dicho la Corte Constitucional, abro comillas, lo cierto es que la exigencia cada vez más grande de una justicia ecuménica orientada a reprimir comportamientos que afecten bienes de gran interés y valía para toda la humanidad ha llevado a los estados a replantear la inmutabilidad de ciertos axiomas, entre ellos el de cosa juzgada y por ende el non bis in idem, cierro comillas. A partir de este postulado se han modificado otras garantías importantes, como la de que la revisión de sentencias recaía solo sobre sentencias condenatorias para que se pudieran remediar los errores en que pudieran haberse cometido cuando se condenó a un inocente. Hoy se admite que se pueden revisar no solo sentencias condenatorias, sino sentencias absolutorias, y las sentencias condenatorias se pueden revisar cuando se sospecha que es posible imponer una pena mayor. Una inversión en contra de la seguridad jurídica y de las garantías de las personas que no deben estar sujetas a una incertidumbre perenne acerca de su situación jurídica. En fin, como puede verse, se ha ido construyendo un derecho penal bastante antigarantista, se ha hecho a nombre de los derechos de la víctima, se ha pretextado la justicia transicional y la comunidad internacional y se ha creído que se hace por razones que no se pueden discutir. Y ese es el derecho penal que se está elaborando para el posconflicto. Es decir, estamos preparando una sociedad bastante punitiva, sin reparar hasta dónde la idea de resolver los problemas penales, los problemas sociales, con el único recurso al sistema penal, ha sido, en muchos casos, un ingrediente importante, si no en la generación del conflicto que vivimos, sí por lo menos en supervivencia. No podemos olvidar que el derecho penal ha sido un gran protagonista de la guerra, como lo han mostrado, por ejemplo, Manuel Iturralde, William Freddy Pérez y Alejandro Ponti, que precisamente cuando estamos planteándonos el fin del conflicto armado, estemos al mismo tiempo elaborando un derecho penal que arrasa las garantías de los ciudadanos, debe ser motivo de una gran preocupación sobre nuestro futuro. Muchas veces se ha justificado este punitivismo
antigarantista con el pretexto de que se trata de delitos muy graves. Abro comillas, como los hechos que se buscan castigar son gravísimos, se ha generado internacionalmente una incultura penal en el sentido de que estamos ante una comprensión del poder punitivo contrario a la cultura penalista vigente. En el sistema internacional el fin justificaría los medios, de modo que esos hechos gravísimos no pueden ser penados adecuadamente, dado que pueden quedar impunes y por lo tanto serían penados de cualquier manera y a toda costa. Esto es una cita del penalista argentino Daniel Pastor. Confrontando las posibilidades de llegar a un acuerdo con las FARC, a partir de lo que conocemos hasta ahora, con la forma tan ladina como se ha venido introduciendo en la legislación y en la práctica penal colombiana algunos elementos de justicia transicional, la pregunta que surge es si queremos una sociedad menos violenta o simplemente se trata de un cambio de enemigos. Los anuncios de que el próximo objetivo del aparato punitivo colombiano es la minería ilegal, agregado al punitivismo creciente de la sociedad colombiana, como se manifiesta en el alborozo con que se reciben medidas como el incremento de las penas para los ataques con ácido, el establecimiento del feminicidio, la intolerancia castigada penalmente en los abusos contra animales, la cada vez más dura legislación sobre los delitos sexuales, parece vislumbrar una sociedad que tendrá como eje de funcionamiento el derecho penal. No hay que olvidar que el derecho penal, por más justificaciones que pretendan encontrarse, no deja de ser el ejercicio de la violencia del Estado contra sus ciudadanos. Y a veces, frente a este panorama, se piensa si no tienen razón algunos críticos de la justicia transicional que consideran que ella no ha sido sino el pretexto para vender el Estado de Derecho y la economía de mercado como la panacea universal, como lo plantean Fransky y Olarte, o como dirían de Salah y Briand, son apenas partícipes dentro de una industria global creciente que promueve la promoción, la importación y exportación de un cierto modelo de derecho. Es triste que en la transición no les ofrezcamos a las víctimas sino el triste consuelo del derecho penal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Julio, y si les parece entonces pasamos a darle la palabra al doctor Diego Luis Arias, que tiene una conferencia titulada Retos y desafíos del modelo de justicia transicional en Colombia. El doctor Arias es un antiguo excombatiente del N-19, guerrilla a la que ingresó cuando tenía 14 años de edad. Además de hacer parte del conflicto en Colombia, estuvo también en África, Nicaragua y El Salvador. En este último país como parte de la guerrilla del FMLN, que acordó la paz en 1992 luego de la llamada ofensiva final. Luego del acuerdo de paz con el M-19 hizo parte del programa presidencial de reinserción y bajo la administración del doctor Uribe fue coordinador regional del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Más recientemente está a cargo en el Valle del Cauca de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica y ha coordinado distintos tipos de proyectos sobre convivencia, paz y reconciliación para distintas entidades de tipo nacional e internacional. Tiene un título de Estudios Políticos y Transformación de Conflictos de la Universidad del Valle con una especialización en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario por la Universidad Javeriana y actualmente colabora como analista del conflicto y paz y la reconciliación con periódicos como El Tiempo o la revista Semana, o medios como Telepaís, El País, entre otros medios, y publicó recientemente el libro que aquí lo veo, profe, Memorias de Abril, en el que relata su paso por la guerra y la búsqueda de experiencias espirituales en 2010. Bueno, pasemos a la presentación del profesor Diego Luis. Al final la... Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes,
celebrando mucho la invitación, sobre todo la presencia de todos y de todas ustedes. Muchas gracias, profe Julio, por lo que nos ha aportado. Yo, a diferencia, digamos, del ámbito académico, no tengo esa formación profesional que honro, por supuesto, enormemente, y eso me permite algunas licencias en términos de expresar más tranquila, abiertamente, digamos, algunas opiniones que bien pudieran ser incluso perfectamente elucubraciones. Entonces el formato mío, digamos, es distinto, y yo la primera precisión que quisiera hacer es que se ha mencionado una pertenencia mía en este momento al Centro Nacional de Memoria Histórica. Ustedes saben, el Centro Nacional de Memoria Histórica, o quienes no, para que lo tengan presente, es un desarrollo legal de la Ley de Víctimas, de la Ley 1448 de junio del 2011, y cuando se planteó el tema de verdad y memoria histórica dentro de la Ley de Víctimas, se planteó como una medida de satisfacción a la cual tienen derecho las víctimas, pero también el conjunto de la sociedad, y en correspondencia con ello, pues, se creó una institucionalidad que se llama Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo en lo particular pertenezco a un pequeño equipo, lo hay también de su tipo en Antioquia y en muy pocas regiones, que estamos abocados en virtud de una ley, la ley 1424 de 2010, a tomar relatos confidenciales, pero de naturaleza no judicial, de antiguos miembros de grupos paramilitares. La ley en ese sentido es muy específica, es una ley que le atribuye esa responsabilidad a esos miembros de los grupos paramilitares para acceder o mantener beneficios jurídicos. Nosotros certificamos la validez y la suficiencia de esos relatos, y con ellos esperamos entregarle a la sociedad a partir de este mismo año y del próximo unos informes sobre paramilitarismo en Colombia, y tanto por estructuras como por regiones. Pero el Centro de Memoria Histórica, repito, yo estoy en una dirección que se llama Dirección de Acuerdos de la Verdad, tiene una gran digamos, experiencia y acumulado ya en varios ámbitos. Tiene una dirección que está encargada de construcción de la memoria, a ella se le atribuye 70 informes de distinto tipo, con enfoques de género, de etnia, que han abocado problemáticas específicas de nuestra historial de conflicto y de violencia, y que produjo, es tal vez el logro más significativo del centro, el informe Basta Ya. En la página web del Centro de Memoria Histórica, .gov.co, pueden encontrar una gran cantidad de recursos, de cajas de herramientas, los PDF de todas las publicaciones que se han hecho, incluido el informe Basta Ya. Está en construcción un informe especial de esa área de construcción de memoria sobre Medellín, llama el Basta Ya Medellín. En fin, les animo a que puedan incursionar en los recursos que tiene el centro. El centro, en virtud de la misma Ley de Víctimas, tiene la obligación de liderar el proceso de construcción del Museo Nacional de la Memoria Histórica. Ese es un proceso que ya está en una etapa incluso que superó los diseños, tiene un lugar en Bogotá, en la calle 26, es parte también del cumplimiento de un mandato de la Ley de Víctimas, de la misma manera que otras sociedades que hicieron la transición del conflicto y de la guerra hacia la paz, pues tienen sitios y lugares emblemáticos donde se honra los temas de memoria histórica, hay centros de documentación, etc. El Centro de Memoria Histórica está construyendo el más grande y organizado archivo de derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario en todo el país. En fin, nos abocamos, digamos, a varios esfuerzos, y en ese sentido, a la fecha, el Centro de Memoria Histórica es un lugar, digamos, institucional de mucho prestigio, de mucha solvencia, y no obstante algunas muy pocas críticas que algunos han hecho, digamos, a lo que consideran un sesgo ideológico del trabajo en general de memoria histórica, realmente está en un lugar, digamos, de mucho respeto y de credibilidad, Eso me impide, por una orientación muy reciente que en el Centro de Memoria Histórica ha sido expresada por nuestro director, poder en nombre del Centro de Memoria Histórica expresarme o referirme de manera pública a asuntos que están a consideración del debate político actual y de la mesa o de la agenda de negociación con las FARC y el ELN. No queremos que nadie
por una expresión equivocada, mal interpretada o fuera de lugar, dañe ese lugar, digamos, de prudencia y de objetividad y reconocimiento que el Centro de Memoria Histórica, y ni me faltaba, no voy a hacerlo yo, de pronto combinando esta conversación con expresiones, digamos, subjetivas o con opiniones particulares. Entonces quiero hacer la salvedad de que en adelante, y lo quiero decir enfáticamente, en adelante voy a ocupar el lugar que también se ha mencionado en el perfil, que es el lugar de ser un excombatiente de la guerrilla del M-19. A quienes son un poco contemporáneos, el tema del M-19 les dice, digamos, mucho más históricamente que para la generación joven, para la cual tal vez hay dos referencias, tal vez, en algo la Constitución del 91 y de manera triste y dolorosa el tema del Palacio de Justicia. Pero prefiero hablar desde ese lugar, del M-19, que hizo una transición de la guerra hacia la paz en un contexto distinto del de hoy, y también de un lugar en el cual fui excombatiente de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Esta conversación ha sido planteada alrededor del tema de justicia transicional, y digamos, yo quisiera referirme de una manera más amplia al tema de la transición en general. El tema de justicia propiamente es un campo bastante especializado, complejo. Yo reconozco mis dificultades o limitaciones, digamos, para o entenderlo o compararlo en términos, digamos, jurídicos, pero sí les quiero, digamos, describir un panorama tanto histórico como en otros asuntos que para bien y para mal tocan necesariamente con el tema de justicia. O sea, el tema de justicia transicional no es un tema aislado del conjunto de elementos que rodean todo un momento histórico de la transición. Y le escuché al profe Julio una expresión con la que presto mi total acuerdo, en el sentido, digamos, de que todo este tema de la transición y de la justicia transicional, si bien se inscribe en un lugar, digamos, jurídico de excepcionalidad del régimen, digamos, punitivo, penal tradicional, no obstante la existencia del Tratado de Roma, de la Corte Penal Internacional, a mi entender, tanto el tema de la justicia transicional como el tema de la transición y de la paz es esencialmente un tema y una decisión política de un Estado y de una sociedad, si está dispuesta a transitarla y de qué manera y a qué costo para terminar, digamos, una guerra. Entonces yo en ese sentido, repito, voy a enmarcarme rápidamente, casi que a manera de titular. Este tema es complejo. Si se dieron cuenta, el profe Julio dejó enunciadas algunas cosas y creo que faltó evidentemente tiempo. Los comentarios que quiero hacer rápidamente son sobre lo siguiente. El primero, sobre los contextos históricos en los que tienen lugar estas transiciones y las formulaciones sobre justicia transicional, y las implicaciones que eso tiene para debates y para cómo quedan escritas las cosas para la historia y para la memoria, no la de los libros, sino de toda una sociedad. Y me refiero a un tema, por ejemplo, el tema de la legitimidad con la que una sociedad aborda el tema de la confrontación y de la lucha armada. El M-19 surge esencialmente como una guerrilla urbana de clase media, pequeño burguesa, con un proyecto de democracia, no marxista-leninista ni por el comunismo, pero en un contexto muy específico en el que una elección, la del 19 de abril de 1970, se creyó que la había ganado ANAP por las elecciones y al otro día apareció ganando otra persona, Misael Pastrana Borrero. Y en ese contexto una gran cantidad de fuerzas provenientes de la ANAPO, algunas otras personas de las FARC, de sindicatos, de núcleos urbanos, de izquierda, etcétera, fundaron el M-19. El M-19 surge, digamos, en el contexto histórico de lo que se creyó fue el robo de una elección, y el planteamiento básico fue: si por la vía de las urnas no es posible tomarse el poder porque ese mandato legítimo se desconoce por las élites, pues hay que irse a las armas. En el caso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, hay un antecedente muy complicado de alzamientos rurales, campesinos, con una persona de hace muchos años,
Farabundo Martí, que lideró varias de esas rebeliones campesinas, una actitud de las élites de ese país de reprimir violentamente todos esos reclamos absolutamente válidos y legítimos, y unos antecedentes de la sociedad salvadoreña y del Estado salvadoreño muy ligados a lo que fue el contexto suramericano y Centroamérica de dictaduras militares o dictaduras cívico-militares. De manera que el alzamiento del Frente Farabundo Martí, una agrupación de 5 organizaciones guerrilleras, todas en el espectro del marxismo-leninismo maoístas, unas más extremas que otras, pero 5, eso da cuenta de cuántas interpretaciones hay en la izquierda revolucionaria sobre la teoría marxista-leninista y maoísta, pues esa guerrilla se planteó básicamente una toma por el poder para, digamos, modificar la situación, digamos, política y social de ese país, pero un proyecto de toma del poder para construir el socialismo y el comunismo. Y en Colombia, ustedes más o menos conocen, hay un antecedente de luchas agrarias que está al origen de las FARC, hay una emulación también entre urbana y rural del ELN en relación con la gesta de la revolución, digamos, cubana, y un planteamiento, digamos, político también de toma del poder para instaurar un régimen socialista, comunista, etcétera, etcétera. Yo planteo esto rápidamente por lo siguiente: en este marco de la negociación de paz y de aplicación de un modelo de justicia transicional, en medio de la negociación, a pesar que se ha dicho que nada está acordado hasta que todo esté acordado, la Mesa de La Habana tomó una decisión de poner en marcha un mecanismo de una comisión de esclarecimiento de los orígenes del conflicto armado. Eso es larguísimo, es complicado, pero básicamente vuelvan sobre eso que fue de hace apenas un año, en el que FARC y gobierno llegaron a un acuerdo para constituir una comisión de académicos, prestantes todos, notables, personas con distintas visiones ideológicas y académicas sobre los asuntos del conflicto en Colombia, y se dieron a la tarea pues de hacer un esfuerzo académico de entendimiento y explicación de los orígenes del conflicto armado en Colombia. Y se nombraron 2 relatores, Eduardo Pizarro León Gómez, él es hermano de Carlos Pizarro León Gómez, el fundador y dirigente del M-19, fue director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, catedrático de la Universidad Nacional y muchas otras cosas meritorias, y un exrector de la Universidad Nacional, el profesor Víctor Manuel Moncayo. Ellos 2 tenían que hacer, digamos, la relatoría y el esfuerzo como de síntesis de lo que surgiera. Eran 5 académicos que algunos identificaron como claramente, digamos, desde el punto de vista político e ideológico, cercanos a los postulados de las FARC en términos de la legitimidad histórica de su lucha, y 5, digamos, de un lugar, digamos, distinto. En términos de ese esclarecimiento histórico, no fue posible tener una interpretación, digamos, aproximada siquiera sobre cuál es el origen histórico del conflicto armado. Entiendan que para las FARC es importante llenarse de buenas razones históricas para pasar a la historia, no como un grupo narcoterrorista, asesino, de bandoleros, sino para fundamentar lo que ha hecho en la lucha armada en relación, digamos, a una justificación histórica. Entonces no es poco lo que las FARC y cualquier otro grupo intentaría jugarse en esta transición, si la historia le da o no la razón. Pues ahí tenemos una discrepancia enorme, porque algunos académicos dijeron hay continuidad desde la guerra de los 1000 días y el problema agrario de origen de principios del siglo XX a todo lo que ha pasado, Marquetalia, el Frente Nacional, y otros académicos dijeron no, qué pena, eso sí ha sucedido, pero ahí no hay una solución de continuidad histórica y nada justifica, digamos, ese planteamiento de que sí hay una continuidad y que por tanto las FARC, digamos, yo no digo legítimamente, pero que se entiende por qué el alzamiento armado. Y los 2 personas que se nombraron para que trataran de hacer una síntesis o algo, tampoco se pusieron de acuerdo y cada uno terminó. Estoy diciendo que en la transición hay una enorme dificultad para abordar y para mirar temas como estos. A mí ni me decepciona ni me asusta esa perspectiva, creo que este es un país complejo, tiene miradas distintas, y ni más faltaba, creo que el tema de la memoria, y particularmente la memoria histórica, debe ser un relato plural, pero estoy diciendo que el proceso de paz no está dando logros de síntesis,
sino que está haciendo evidente fracturas y discrepancias que creo que van a ser muy complicadas en un escenario de posconflicto. Y sobre esto de la legitimidad, si valió o no la pena, si fue justo o no, yo en particular tengo una ruptura radical sobre el tema de la lucha armada, por una reflexión política y otra de tipo espiritual. Yo creo que por supuesto ninguna lucha es inútil. Yo no sé si los sandinistas no hubieran rebelado contra Anastasio Somoza, qué hubiera pasado en Nicaragua, y por esa vía, digamos, muchos otros asuntos. Pero yo me he preguntado desde el punto de vista político y humano, digamos, ¿cuál es el precio de esos caminos? ¿Cuál es el precio? Hay dos palabras que quiero que ustedes retengan, y una es destrucción y otra es muerte. Destrucción y muerte incontables, incontables. Y pienso que al final siempre hay otras alternativas, y eso está también demostrado históricamente. Hay ejércitos que se han desintegrado con la acción valiente de personas civiles haciendo una resistencia pacífica. Y por otra razón de tipo político, yo creo que hay que prestar atención a quienes dicen que finalmente la guerra, la lucha armada revolucionaria, antes que haber potenciado este cambio en este país, el cambio en este país, lo que hizo durante mucho tiempo fue frenarla, obstaculizarla, no tanto por las limitaciones enormes políticas de este régimen, sino en virtud de lo mismo que entraña la lucha armada. En vez de ser un factor de cambio, es un factor de negación, digamos, de las posibilidades democráticas de transformación. Otro tema que rápidamente les quiero dejar como inquietud es este: ¿por qué finalmente, qué hace que un país entre en una transición de la guerra a la paz? Y por supuesto hay elementos de voluntad, de convicción, pero también hay unos temas y unos elementos absolutamente objetivos que hacen que uno tenga que avenirse a una negociación política. Les cuento rápidamente el caso del Frente Farabundo Martí. Miren, nosotros en El Salvador dominábamos el 70% del país, dominado, control. La guerrilla aquí en Colombia nunca ha llegado al nivel de control que el Frente Farabundo Martí tuvo en El Salvador. El nivel de apoyo rural y urbano era creciente, era una guerrilla con muchos apoyos también internacionales y una capacidad militar enorme. No ha habido guerrilla en América Latina con más capacidades militares que la del Frente Farabundo Martí, que enfrentó durante muchos años la intervención militar allí con asesores, la más alta tecnología. Esa tecnología que se vio aquí en la guerra en Colombia en el último tiempo, nosotros para 1989 hace rato la estábamos, digamos, confrontando en El Salvador. Y yo ingresé a El Salvador en un momento en que, regresando de una guerra en África, estando en Nicaragua hablando con los dirigentes del Frente Farabundo Martí, me dijeron que se iban a lanzar a la ofensiva final, y para cualquier revolucionario el hecho más notable, épico, heroico es entrar a una ciudad capital triunfante, como entraron los nicaragüenses, como entraron los cubanos. Y entonces yo me enlisté y me fui para una agrupación sobre la cual recaía el mayor peso de las acciones más complejas de la guerra, que era una agrupación de fuerzas especiales en El Salvador. Yo me vinculé al Frente Farabundo Martí con esa expectativa, y bueno, pasaron 3 años, pero finalmente hubo la ofensiva final. ¿Qué precipitó y en qué contexto se dio la ofensiva final? Les cuento rápidamente. Estamos preparando la ofensiva final para tomarnos el poder, Se cayó el muro de Berlín, y todas las organizaciones eran marxistas-leninistas, comunistas, y se cayó el muro de Berlín. En Nicaragua teníamos los hospitales, recibíamos armamento, teníamos la emisora, la comandancia del FMLN no estaba en El Salvador, estaba en Nicaragua. Y allá, por desarrollo del proceso político, hubo unas elecciones y no ganaron los sandinistas, los revolucionarios. Ganó una señora que llama Violeta Viuda de Chamorro, un prestigioso periodista que fue sacrificado por la dictadura somocista. Y entonces ya llegó un nuevo gobierno y hubo una cantidad de cambios, y lo que se hacía con un gobierno revolucionario en Nicaragua ya no se podía seguir haciendo. Y a los poquitos días Estados Unidos invadió Panamá y tumbó un señor allá, un dictador suelo que llamaba Manuel Antonio Noriega, apoyaba a la guerrilla y muchísimo de todas partes, pero era narcotraficante, era un tipo corrupto, etc. Todo eso sucedió ahí rápidamente. Y en El Salvador, para acabar de completar las cosas, ganó la derecha, pero ganó un señor, un industrial que llama Alfredo Cristiani. Y lo primero que el señor dice es: yo creo que este conflicto hay que negociarlo y sentarse en una mesa de conversaciones y hacer un acuerdo político para
terminar la guerra. Ustedes no imaginan el tipo de desazón y de debates que hubo que encarar, y de lo que nos dimos cuenta era que esa ofensiva final y el tiempo de la guerra se había terminado y que nos jugábamos el todo por el todo. O salía el cambio de régimen y nos tomábamos el poder, o por lo menos había una negociación política. Pero antecito de todos estos cambios, creíamos seguros que nos íbamos a tomar el poder y íbamos a entrar a San Salvador. Nosotros tomamos 5 ciudades capitales y nos tomamos el equivalente del poblado aquí en Medellín, que llama la Colonia Escalón en San Salvador. Nos tomamos un hotel que llama Sheraton, capturamos 5 agentes de la CIA, unos políticos, el presidente de la Corte Suprema, pero al final el poderío aéreo, digamos, norteamericano generó un desbalance y se dio algo que no pensábamos que iba a ser así. Nosotros pensábamos que con ese poder militar la gente se iba a insurreccionar, iba a hacer una cosa, no, ¿cuál? Nadie se insurreccionó, la gente se escondió, el terror, etcétera, etcétera. Eso es para decirles que a una negociación se llega por voluntad, pero también por una ecuación en la que las partes de la ecuación, digamos, configuran una masa crítica de hechos internacionales, nacionales. Yo no me quiero extender, pero pregúntense qué ha cambiado para que en el caso colombiano con las FARC y actualmente con el ELN estemos en una coyuntura de negociaciones de paz, más con las FARC, que no fue posible configurar en el Caguán. ¿Qué ha cambiado para que las FARC en el Caguán plantearan una agenda de 14 puntos? Y hoy esa agenda esté reducida a 7 puntos, de los cuales lo de tierra y políticos son dos asuntos temáticos, el resto son de otro tema. Y yo les puedo mencionar muchas cosas. A pesar de ser de la élite, una cosa es Álvaro Uribe, otra cosa es Juan Manuel Santos, a pesar de ser de la élite, y ojo que ahí hay unas fracturas, que a veces todo el mundo dice que es la oligarquía simplemente, yo creo que hay cosas distintas. Creo que la realidad militar se impuso sobre la FARC, y a pesar de los falsos positivos y cosas muy horribles, digamos, de la guerra en Colombia, la verdad es que sí hay un ejercicio de superioridad y de victoria estratégica del Estado sobre la guerrilla insuperable, ya para la guerrilla en términos de operaciones nocturnas, de comandos especiales, de dar de baja comandantes, etcétera, etcétera. Creo que hay factores internacionales, desde Cuba hasta la Venezuela de Hugo Chávez. ¿O ustedes creen que Chávez no hubo un momento en el que dijo, venga señores de las FARC y el ELN, a mí me está costando muchísimo darles apoyo a ustedes políticamente, ustedes nunca van a tomar el poder? Yo estoy seguro que en algún momento les dijo, qué pena, pues miren a ver cómo hacen la paz. Además que hay una cantidad, digamos, de factores que determinaron que estemos en esta coyuntura, y como cualquier coyuntura o masa crítica, esos factores tienen que estar en la proporción correcta, en el momento correcto, y no están todo el tiempo presente. Del M-19 no me detengo, pues es un momento muy particular. Creo que en el M-19 hubo valor, fue la primera guerrilla en América Latina que decidió hacer un acuerdo de paz. Las FARC dicen que fuimos traidores, unos hijueputas, que no sé qué, que más cosas, un poco de cosas. La verdad no estábamos en las mejores condiciones militares después del Palacio de Justicia, pero además en esa comunicación permanente que tenía el M-19 con tantos sectores de la política, de artistas, de la economía, de la intelectualidad, todo el mundo nos dio la espalda después del Palacio de Justicia, y el mejor camino evidentemente fue, digamos, hacer la paz. Por supuesto, uno puede continuar en la guerra con 5 personas y hacer ruido y puede hacer muchas cosas, pero creo que el M-19 en medio de todo eso fue valiente y cosechó los frutos de una paz pactada. Quiero mencionar aquí un equívoco. Nosotros en el Frente Fernando Martí, en El Salvador, la negociación de paz se inició y terminó en un acuerdo que se llama el Acuerdo de Chapultepec de 1992, producto de una gran fortaleza militar, producto de un gran apoyo político y popular y de un gran apoyo internacional. Esa negociación es producto de eso, logró desmilitarizar la sociedad, etcétera, una cantidad de cosas. Y creo que hay unos equívocos en relación con interpretar la negociación con las FARC como una negociación entre iguales. Cualquier negociación es entre dos partes, por supuesto, pero las FARC son de las primeras que siempre invocan que esta es una negociación entre iguales, y no es cierto. Allí no hay ni el mismo tipo de acumulado político, ni social, ni militar que en su momento tuvo el Frente Fernando Martí para negociar lo que negoció en El Salvador. Pero por supuesto sí es una negociación entre dos, y eso necesita por supuesto reciprocidad. Entonces en el caso colombiano, a diferencia del de El Salvador, no hay equilibrio militar, y eso se refleja en la manera, en la agenda de negociación y en la manera como se resuelve pues el desarrollo propio de la negociación.
Otro tema que les quiero comentar rápidamente en medio de todo este asunto de la transición. Se dice que el esfuerzo de la transición, de pasar de la guerra a la paz, es básicamente el esfuerzo de cambiar votos por balas. Votos por balas. Ustedes saben, el M-19 fue particularmente exitoso en un momento específico, en su presencia y en su acción, en su actuar político en el marco de la Constitución de 1991, la Constituyente de 1991. Pero ahí hay equívocos que es bueno aclarar. La Constituyente de 1991 no surge de un acuerdo, como es el que habían pretendido las FARC, como parte del acuerdo de paz con el M-19. Surge como un desarrollo político, digamos, en este país, del cual el M-19 y otros grupos que firmaron la paz no es el único responsable. Hubo un movimiento vigoroso de jóvenes, de la séptima papeleta y las otras realidades que hicieron posible la creación, digamos, de esa coyuntura. A diferencia que las FARC siempre decían, no, pero es que el M-19 terminó en constituyente, esa constituyente del M-19 la ganó a voto limpio en las urnas y fue individualmente considerada la mayor fuerza política y tuvo una de las tres, digamos, presidencias. Pero el éxito más notable de ese ejercicio de cambiar votos por balas lo tiene el Frente Farabundo Martí. Por supuesto, en medio de contradicciones y dificultades, 5 organizaciones marxistas-leninistas discutiendo sobre el poder, eso debe ser muy complicado, pero el punto es que un año después de la negociación de paz de El Salvador, ya el Frente Farabundo Martí dominaba la Asamblea Legislativa en ese país, el equivalente del Congreso, y más recientemente ha estado dos periodos en el ejercicio de gobierno, incluido el actual presidente, un señor que llama Salvador Sánchez Serén, que era el comandante de la fuerza más radical que había en el Frente Farabundo Martí, que eran las Fuerzas Populares de Liberación. Allí hay un éxito político notable. Yo la inquietud que les quiero dejar es la siguiente: ¿ustedes creen que hay posibilidades de éxito electoral de las FARC en un escenario de paz, de posacuerdo o de posconflicto? ¿De qué dependería de cómo le vayan? Uno puede pensar, si es por la opinión pública y lo que dicen las encuestas, la favorabilidad política de las FARC está en el margen de error de esa misma encuesta. Entonces, ahí hay preguntas, ojo con esto, y creo que hay un gran equívoco, pensándose en que la gran apuesta y expectativa de las FARC es hacer política electoral y que eso es lo fundamental. Yo, en cambio, creo que sí van a hacer política, y política muy dura y muy fuerte y válida en términos democráticos, pero que tiene que ver en un escenario de la confrontación política y social, en virtud de la cual creo que van a estar al centro y encabezando o haciendo parte de la exacerbación de múltiples conflictos que este país tiene postergado, y unas estrategias que van mucho de abajo hacia arriba y desde lo regional. Ahí les dejo inquietudes sobre qué significa estos votos por balas y qué puede significar en el contexto colombiano. Algunos comentarios muy propios sobre lo que es objeto de conversación acá, y es sobre el tema de justicia transicional. Reitero lo que ya mínimamente o brevemente enuncié. Yo creo que el tema de justicia transicional, a pesar del Tratado de Roma, de Corte Penal y muchas otras cosas, es sobre todo, digamos, un tema de orden político. Creo que ustedes saben que hay un derecho incluso de la guerra, hay derechos humanos, hay un derecho de la guerra, que es el derecho internacional humanitario, pero todavía no hay un derecho que reglamente y legisle o determine el ABC, digamos, de la construcción de paz. Y en el caso, digamos, de la experiencia colombiana, ustedes saben que ha habido un diseño de lo que se llama un sistema integral, que tiene el tema de verdad, el tema de justicia, el tema de garantías de no repetición. En el tema de verdad ha sido configurada una comisión de la verdad. Hay una discusión muy complicada y vigente sobre el tema de verdad y memoria histórica. Los salvadoreños, buena parte de los salvadoreños dicen que fue un error meterse en esos temas de verdad y de memoria histórica en el caso salvadoreño. Hay un señor que ha escrito, estuvo en la Feria del Libro de Bogotá hace poco, que tiene un libro que se llama Contra la Memoria, no recuerdo, y él argumenta fuertemente sobre que eso de la memoria y la verdad, eso es un cuento muy complicado, y que las sociedades, eso es más el daño que hacen las transiciones que las bondades que se pueden. David Reed. Les invito a que busquen, digamos, otras perspectivas sobre el tema de verdad y memoria histórica, porque sobre eso no se ha dicho todo. Yo en particular creo que sí, que es importante saber qué pasó, cómo nos pasó, quiénes fueron, dónde están las víctimas, los muertos, los desaparecidos, etc. Pero creo que la clave está en el contexto en que se dé. Y yo francamente hoy, en
En el contexto de este país, creo que el tema de verdad y memoria histórica va a ser muy complicado, nos haría un enorme daño y generaría una cantidad de tensiones, dificultades, y sería la semilla de nuevos odios y nuevas violencias, porque yo no veo este país en una actitud de reconciliación, de construcción de paz, de convivencia pacífica, y creo que un supuesto que debe darse para que la verdad y la memoria puedan aflorar, y con ello muchas otras cosas, una rectificación colectiva, pedir perdón, necesitan un estado de ánimo nacional que yo al menos todavía, digamos, no veo. No me extiendo en este tema de verdad y memoria histórica. Ustedes saben, ningún conflicto ni ninguna comisión ha podido abocar el esclarecimiento de todos los hechos, tampoco la reparación de todas las víctimas, con todo y que Colombia sí lo está intentando hacer, y habrá que, digamos, priorizar. Y creo que hay unos temas frente a los escenarios en esto de sistema de justicia transicional sobre verdad, que va a ser muy complicado, porque creo que hay una representación muy justa de víctimas del paramilitarismo y del Estado, pero hay una enorme condición de desventaja en la representación de víctimas de la guerrilla. Y allí, digamos, es clave que este tema de verdad y memoria pueda abocar el conjunto de los hechos que nos pasaron. Entre otras cosas, porque yo sí quiero decir, este tema de justicia transicional no está hecho para joder a las FARC, ni puede ser pensado para acabar con las FARC, es para acabar un conflicto. Y en ese sentido yo creo que la idea de que cada uno asuma sus propias responsabilidades y se eche al hombre lo que le corresponda, porque son responsabilidades colectivas pero diferenciadas, yo creo que es la clave del éxito de este tema de justicia transicional, a propósito de una rectificación que debe ser colectiva. Yo celebro que las FARC, de la manera que lo hicieron, lo argumentaron y lo hicieron físicamente, hizo el tema de Bojayá. Me parece que iban en la dirección correcta. Estamos muy pendientes del caso del Valle, a propósito del aniversario ahora el 18 de junio de la muerte de los diputados, que hagan algo parecido, pero ese sentido de la rectificación, digamos, tiene que ser mucho más colectivo y provenir de otras partes. Para ir finalizando algunas cosas, miren, en el tema de justicia, que es el otro elemento de este sistema integral de justicia transicional, ya se ha mencionado la atención fundamental es en relación a si ese modelo lo que genera es impunidad o no, y coincido en lo esencial que ha sido expresado por el profe Julio también aquí, en el sentido de que se ha creído que el tema de impunidad es cuando no se paga cárcel. Creo que lo que se ha diseñado asegura la identificación de responsabilidades, que haya un juicio, que se esclarezca la verdad, y a condición de todo eso, digamos, hay una ejecución condicionada de la pena que deja por fuera el tema de la cárcel, a pesar de haber medidas de restricción, digamos, efectiva de la libertad. Allá hay sospechas de que es restricción efectiva de la libertad. A usted no se puede mover de aquí de Antioquia. ¿Eso será una medida efectiva de restricción de libertad? ¿O no se puede mover de una granja agrícola, del municipio o de la vereda? Y allá hay cosas que todavía no se saben cómo van a suceder en la realidad. Y hay algunas personas que con legítimos derechos plantean cosas como la siguiente: si en la movilización paramilitar, que era un esfuerzo de justicia transicional, el primero, con muchas cosas no tan bien hechas, pero los máximos responsables pagaron 8 años de cárcel y era justicia transicional, a cuenta de que entonces los líderes de la guerrilla responsables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, simplemente porque confiesan la verdad, se sustraen de la pena efectiva de cárcel, así sea mínima. Y yo creo que a ese argumento hay que prestarle, digamos, mucha atención, y sobre muchos otros argumentos tener una actitud de respeto y de cuestionamiento, porque no todo creo que es un tema ideológico ni a ultranza por joder el camino de la paz, sino que hay que prestar, digamos, atención a los argumentos. Entonces hay una atención sobre eso, sobre la condición de una pena efectiva en los casos de graves crímenes, en los crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo cual tendría que ver básicamente con los máximos responsables. Y hay otro tema también, y es si esas personas estuvieron en esas condiciones y fueron determinadores de esos gravísimos hechos que afectan la dignidad humana, a cuenta de que pueden tener elegibilidad política. En El Salvador no todos los comandantes de la guerrilla quedaron con el derecho de elegibilidad política. Algunos, como Joaquín Villalobos, por ejemplo, de un ejército revolucionario que llamaba el ERP, quedó con una sanción de como 40 años para cargos de elegibilidad política. Y entonces una pregunta válida es: nadie está diciendo que la guerrilla no pueda hacer política,
pero que no la hagan quienes, en el marco de la justicia transicional, se establezcan que fueron máximos responsables, digamos, de esos hechos. Creo que ese tema de la impunidad en relación a la privación efectiva de la libertad sí sea mínima, y este tema de la elegibilidad política pues son como el centro de la atención que hay con la oposición. Y en este tema de justicia transicional diría que hay algo que está negociándose en La Habana que es de enorme importancia y llama las garantías de no repetición. Yo creo que ahí está buena parte de la clave de cómo este país asegura que eso que sucedió no vuelva a suceder. Un último comentario sobre el tema de seguridad jurídica, digamos, de los acuerdos. Hace parte del tema. Yo creo que Colombia está construyendo un modelo que va a mirar todo el mundo, va a aprender de los aciertos y va a aprender de sus errores en relación con la aplicación de un modelo de justicia transicional. El caso colombiano es enormemente complejo y ese diseño que se está haciendo es complejo, absolutamente complejo política y jurídicamente, y la implementación lo va a hacer mucho más. Y yo lo que quiero mencionar en el tema de la seguridad jurídica, ustedes saben que hace poco, para blindar los acuerdos, se ha establecido ir por un camino del derecho internacional humanitario que llama el artículo 3º común, que consagra algo que llama los acuerdos especiales. Yo diría que es válido, es absolutamente válido que las FARC y el propio gobierno quieran asegurarse que más allá del vaivén de la política interna o de contingencias de tribunales o de espacios internacionales, este acuerdo, digamos, pueda asegurarse. El M-19 fue destinatario de indulto y de amnistías, aunque algunos compañeros nuestros sí pagaron por penas de secuestro y no fueron cobijados ni por la figura de indulto ni de amnistía, pero después en algún momento, a propósito del tema del Palacio de Justicia, unos jueces o un tribunal, no recuerdo, pidió la revocatoria de los indultos a los integrantes del M-19 para volverlos a llevar a juicio. Y en ese momento, más allá de la técnica jurídica, como una decisión política con ponencia del hoy expresidente Álvaro Uribe, que era congresista, se ratificó y hubo una expedición de una ley de reindulto para asegurar la permanencia y la vigencia del acuerdo de paz con el M-19. Esa fue una decisión política. Básicamente, eso salió bien, hay que honrarlo. ¿Por qué lo vamos a ponerle una bomba atómica ahora reabriendo esos procesos? Eso para señalar que sí es importante, digamos, la seguridad jurídica, digamos, y política de los acuerdos, y hubo ese antecedente con el M-19. Pero en el caso de El Salvador, les cuento un caso. Allá buscaban su manera de hacer blindajes jurídicos. Léanse quienes tengan interés en eso. Hay un caso que fue el asesinato de 4 sacerdotes jesuitas en la Universidad Central Latinoamericana, la UCLA, de El Salvador. En medio de la ofensiva final que se hizo, un grupo de un batallón que se llama Tlacal, de fuerzas especiales asesoradas por norteamericanos, ingresó al campus de la universidad y mató 4 sacerdotes españoles, Ignacio Martín Baró, Ignacio Yacuría, en fin. Y la justicia española ha reclamado en extradición a varios de los militares responsables por ese hecho. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un caso alrededor de una masacre que se llama del Mozote. Un batallón también de fuerzas especiales entrenadas por norteamericanos mató 3.000 personas en 2 noches en un cantón rural allá que se llama el Mozote, y por ese caso volvieron a juicio altos militares que estaban cobijados, digamos, por un acuerdo de mutuo, digamos, seguridades jurídicas tanto para la guerrilla como para el Frente Farabundo Martí. Miren, yo soy de la idea de que todo ese esfuerzo vale la pena hacerlo, pero yo creo que las cosas como se hacen también se deshacen. Como se mete esto al bloque de constitucionalidad puede costar mucho trabajo después y muchas cosas, pero también se puede sacar. Entonces yo creo que la seguridad jurídica del acuerdo de paz tiene que ver básicamente con una seguridad de tipo político, y es ganar el apoyo público para ese acuerdo de paz. Es lo único que hace defendible ante cualquier mecanismo, instancia o reclamo un acuerdo de paz, es la seguridad política, y esa deviene de el apoyo público, no de meterlo solamente en este tema de un acuerdo especial y de etcétera, etcétera. Finalizo con esto. Me iba a reaccionar un poco al tema de la referendación. Me parece tenaz que después de haber habido 10 millones de votos por la paz en 1997, el mandato por la paz, ahora se está
haciendo un esfuerzo enorme pues para decir con 4 milloncitos de votos un tema tan trascendental como la paz gana eventualmente un plebiscito, y me parece terrible que en la eventualidad de un plebiscito gane la mitad más uno. Esa no es la elección de una curul, es un tema trascendental para el país, y si esa votación en favor de la paz no fuera mayoritaria, yo creo que queda cuestionada la base política, digamos, de un acuerdo de paz. No, lo que finalizo con esto, quiero finalizar es con esto, miren. Yo creo que hay que estar ciertos que lo que se está eventualmente firmando con la FARC, y ojalá con el ELN, hay que apoyar que esa perspectiva se dé, básicamente es la terminación del conflicto armado, y bastante es. Yo creo que es importantísimo sacar de la ecuación de la vida de este país el tema de la guerra y del conflicto armado, pero evidentemente es eso, es la terminación del conflicto armado. Y creo que las circunstancias del país de polarización y dada la naturaleza de los acuerdos, lo que va a seguir inmediatamente es un escenario que para mí va a ser dificilísimo y doloroso, muy doloroso para este país, que es el escenario de las tomas, de los paros agrarios, de las huelgas, del tropel en las universidades, todo eso elevado a la n potencia y muy seguramente casi que al mismo tiempo. O sea, una condición de agitación social, de inestabilidad política, de confrontación durísima. En eso hay aspectos. Yo sí creo que es legítimo que en democracia pueda haber una expresión de todas esas desigualdades, atraso, todo lo que tiene contenido esta democracia tan precaria, y de la capacidad de este país de tramitar esos conflictos va a depender de muchas cosas. Yo por eso insisto, creo que las FARC no van a ir tras los votos en una urna, sino tras esas movilizaciones y esos conflictos. Y no estoy diciendo que todos los conflictos, ni detrás de todas las movilizaciones, estén las FARC o el ELN, pues ni más faltaba, ellos van a insertarse en un lugar que es un hervidero de tensiones y que francamente hay que favorecer que se puedan expresar. De manera que el escenario de post-acuerdo, yo prefiero decir post-acuerdo a post-conflicto, para mí va a ser doloroso, largo, complicado, muy difícil e incierto, porque puede dar lugar a que se caiga el acuerdo de paz, a que haya al primer tiro que se vaya y un muerto acá, no sé, a mí me parece terrible, digamos, ese escenario. Creo que lo único que puede hacer una transición menos dolorosa es un acuerdo político que incluye a la oposición sobre la base de unos mínimos. La oposición no estará de acuerdo con muchas cosas, pero hay que procurar a instancia de un tercero, de quien sea, crear las condiciones para un acuerdo político mínimo que haga posible y sustentable y seguro ese acuerdo de paz, pero también las condiciones en las que esos otros conflictos que quedan, que son muchísimos, se van a poder expresar y tramitar. Una cosa es terminar un conflicto armado en las condiciones como lo está haciendo Colombia, y otra muy distinta es terminar un conflicto como el de Sudáfrica, en la que había un estado de ánimo, una disposición, había convicciones profundas para hacer esa transición, y de donde surgió una cosa que llama, ustedes lo han escuchado, una visión compartida, un destino común. Allá terminó el conflicto y la mayoría jalaron para el mismo lado. ¿Ustedes qué creen que hoy termina el conflicto y cuál es la radiografía o la foto de qué sigue después? Va a ser muy complicado porque casi que el país y la opinión está partida a la mitad. Y créanme, no es solo en la élite. Yo uso el transporte colectivo en Cali, entro a las tiendas de barrio y la polarización es de arriba a abajo. Eso pues de que es que solo arriba o que solo porque RCN y Caracol manipulan. No, yo creo que hay temores y dolores y muchas cosas pendientes de poder tramitarse. Entonces yo sí creo que ese acuerdo político se necesita. En lo personal creo que de cara a esa visión compartida, lo mejor que nos puede suceder es una Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, todo el mundo para cualquier problema dice Asamblea Nacional Constituyente, el problema de justicia, Asamblea Constituyente, pero yo no veo otro camino en el que seamos capaces de ponernos de acuerdo y en una representación plural en esa Asamblea seamos capaces de construir una visión compartida de nación. Aquí muy cerca, en el recinto Quirama, hace muchísimos años se construyó un proyecto que llamaba Destino Colombia. Había 4 escenarios. Uno decía, daba cuenta de que este país se desintegraba y no había sido capaz ni de ganar la guerra ni de ganar la paz. El otro decía, todos a marchar, y hacía muchísimo tiempo, dijo, aquí va a llegar.